Hola, bienvenidos con todos nuevamente. Como siempre es un gusto tenerlos aquí. Este video va a ser una continuación del video de neurohistología parte 1, en la cual vamos a hablar ahora de sinapsis y neurotransmisores. Sin más, comencemos. Sinapsis viene a ser una comunicación especializada de este tipo de células, las neuronas, ya sea entre una neurona u otra neurona, o una neurona y una célula efectora, las células dienas. Santiago Ramón y Cajal denominó plasticidad, plasticidad al proceso que viene a ser de la comunicación de neurona con neurona, que pueden generar una reorganización constante a lo largo de la vida, ya sea por un evento como una lesión neuronal o el aprendizaje. Esta sinapsis, per se, viene a tener partes, una composición de una célula presináptica y otra postsináptica, y entre ellas una porción que es la hendidura sináptica, que tiene nada más que nada menos que un aproximado de 20 a 30 nanómetros de distancia. Mm -hmm. Bueno, la comunicación de estas células neuronales van a ser de diversas partes. La neurona presináptica, por lo general, es el axón y la postsináptica es la dendrita, dando la comunicación axodendrítica de amarillo, que va a ser funcional a nivel del aprendizaje a largo plazo. Pero tenemos otras dos, la axoaxónica y la axosomática. La axoaxónica, si bien es dado, es a partir del desplazamiento del axón y está cerca de un soma que colateralmente hace comunicación con ella. Mientras que la axoaxónica, como pueden observar, de un axón u otro axón, tiene la función de ser reguladora. Reguladora, ya sea por aumento de la acción, excitabilidad o inhibición de ella. Muy bien. Para el mecanismo de conducción va a ser dado de una forma química o de una forma eléctrica. A nivel químico, la sinapsis química es una de las más frecuentes, en sí es la más frecuente, y va a estar producida por moléculas químicas que son los neurotransmisores. Hay un tipo especial de este tipo de sinapsis, que es la sinapsis en cinta, que su liberación viene a ser en sí, como su nombre lo dice, a partir de una hilera, de una cinta producida a nivel de la retina, de células de la retina y células de la cóclea. Es un tipo de sinapsis especial. En el caso eléctrico, sinapsis eléctrica, es menos frecuente en nosotros, pero más frecuente en los invertebrados. Un análogo, un equivalente a ello, podemos encontrarlo en el músculo liso y a nivel del músculo cardíaco. Cardíaco. Muy bien. Vamos a ver el primero, el que acabamos de mencionar, que es más frecuente, la sinapsis química. Y para ello vemos las partes de esta. Vemos que tiene una célula presináptica, una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Y su hendidura, por supuesto. En la neurona presináptica hay unas partes que están las vesículas en los botones sinápticos que contienen a los neurotransmisores. Y pueden observar en este esquema que tienen unas proteínas de anclaje. Estas vienen a ser la sinactotecmina y las SNAR. Vemos, ¿qué es el SNAR? El SNAR viene a ser, por su nombre, receptores de unión soluble a NSF, que son un tipo de molécula. Y va a tener una parte que es unión a la vesícula, unido a la vesícula, que se llama B-SNAR, o una que se une a la diana, target, la T, SNAR, y juntas me forman el complejo SNAR, que al momento de acoplarse, amalgamarse, me van a dar a lo que viene a ser una unión de membrana de la vesícula
con la unión de la membrana de la célula presináptica. Por lo tanto, me va a liberar su contenido a nivel de la hendidura sináptica. Vemos aquí más claramente. Un potencial de acción genera un cambio de la polaridad de la membrana, lo que produce que los canales de calcio se activen. Estos canales de calcio me producen un ingreso de calcio. El ingreso de calcio citoplasmático, se une a las moléculas ya mencionadas, como sinactotecmina y el complejo SNAR, formando un complejo que me va a producir la exocitosis, liberación de los neurotransmisores. En este caso vemos como ejemplo a la acetilcolina. Acetilcolina que se va a acoplar, que se va a unir a estos receptores de acetilcolina que al final me van a aperturar los canales de calcio. Son canales de sodio dependientes del ligando. Ingresa el sodio y lo que va a producir es la conducción del impulso nervioso, pero esto no puede quedar así. Lo que va a generarse es una limpieza de la hendidura por medio de la ruptura, la fragmentación de la acetilcolina por esta enzima, la acetilcolinesterasa, formándome colina y acetato. La colina reingresa. ¿Para qué? Para que se pueda reciclar dentro de la célula presináptica y pueda tener un desplazamiento, ya hemos visto en el video anterior, de tipo retrógrado y pueda ser nuevamente puesto empaquetado en una vesícula. Lo que acabamos de ver es típicamente la exocitosis, que se acopla a las moléculas y me liberan el contenido formando una fusión membrana vesicular y membrana presináptica. No obstante, también se plantea la porocitosis. La porocitosis viene a ser a partir de la unión, pero no es completa. Hay sí el complejo sinactotecmina, el complejo SNARE, y me van a generar una hendidura pequeñísima de 1 nanómetro. Y esto va a ser también temporal. Es una forma teórica aún de liberación también de los neurotransmisores. Bueno, a partir de esto vamos a una pregunta. Lo siguiente. Un investigador estudia el patrón de liberación de glutamato, que en breve lo vemos. Es un neurotransmisor excitatorio, desde las terminales nerviosas presinápticas, en voluntarios humanos con enfermedad de Alzheimer. La concentración de glutamato en la región CA1, que son los cuernos de Hammond-1 en el hipocampo, se mide mediante la espectroscopía de resonancia magnética tras la estimulación eléctrica de las fibras colaterales de Schaffer, que son las CA, cuernos de Hammond tipo 3. ¿Cuáles de los siguientes eventos, aquí la pregunta, es más probable que ocurra inmediatamente antes de la liberación de los neurotransmisores? Pues vemos. Antes de la liberación de los neurotransmisores, en este apartado de exocitosis, va a tener que darse el acoplamiento. No obstante, antes del acoplamiento, antes de ello, está el ingreso de calcio. Y justamente es parte de la respuesta. La entrada de calcio. Vamos a estas moléculas que van a formar parte de la comunicación, los neurotransmisores. Van a denominarse, según su función, excitatorias o inhibitorias. En el caso de excitatorias, me producen un ingreso de sodio, mientras que las inhibitorias, un ingreso de cloro. Cuando ingresa sodio, lo que va a llevar es a la producción de la despolarización de la membrana celular. Mientras que cuando ingresa cloro, está produciendo más negatividad dentro del citoplasma, lo que produce hiperpolarización. ¿Y cuáles son partes de estos neurotransmisores? Excitatorios, acetilcolina, glutamina, serotonina. Inhibitorios, GABA,
y glicina, siendo GABA parte del encéfalo, liberación a nivel encefálico, y glicina siendo más predominante, liberación a nivel de la médula espinal. Veamos, la composición química como tal puede ser en monoaminoácidos o en monoaminoácidos. Los aminoácidos está la glutamina, su función excitatoria, activando un receptor, la NMDA, que son los receptores N-metil de aspartato. La N-metil de aspartato que me participa en la cognición, el aprendizaje, además de la adicción. GABA viene a tener una función inhibitoria. GABA, función inhibitoria, y va a ser liberado a partir del núcleo accumbens. Importante pregunta típica de ciencias básicas. Glicina. El caso de la glicina también es inhibitoria y está siendo liberado en las células de Renshaw en el cordón espinal. La acetilcolina, por su parte, que también es frecuente, participa en la cognición. Y los péptidos opioides, como la endorfina, la dinorfina, la encefalina, son parte de los analgésicos naturales. Vemos a los monoaminos. Serotonina, que viene a ser la 5-hidroxitriptamina, que es liberada a partir del núcleo del RAF, que se encuentra a nivel mesencefálico. Y esta es su función, brindar asimetría a nivel fetal de los hemicuerpos, tanto izquierdo como derecho. También tenemos a la noradrenalina, liberado a partir del locus ceruleus, que está en el puente. Una reducción de esta va a producir síntomas análogos, semejantes a la depresión, y cuando hay un aumento va a ser su sintomatología semejante a la manía. Además que también se puede producir con algún tipo de drogas, como son la anfetamina y la cocaína. El caso de la dopamina. En el caso de la dopamina vamos a encontrar cuatro vías dopaminérgicas que surgen de distintas partes. Vemos en este esquema. El primero, la vía mesolímbica. Y me pueden seguir que aquí está meso a nivel del mesencéfalo, del área tegmental ventral, y va a ir hasta el núcleo accumbens. Esta vía en sí participa en la generación de síntomas positivos, vamos a resaltarlo, positivos de la esquizofrenia, que agregan algo, como vienen a ser la alucinación y las delusiones. Por otro lado, tenemos a la mesocortical, a la vía mesocortical. Mesocortical surge desde el mismo punto, del área tegmental ventral, pero pueden observar que va hacia el lóbulo frontal, a partes del lóbulo frontal. En este caso, participa también en la sintomatología de la esquizofrenia, pero cuando se altera, dando síntomas negativos, que restan, que quitan. Por ejemplo, que son las denominadas las 4A. Anedonia, pérdida del sentir placer. Abulia, pérdida de la motivación. Alogia, de una captación mermada del aprendizaje. Y aplanamiento afectivo. Según tercera vía, la vía nigroestriada. La vía nigroestriada va de aquí también del mesencéfalo, de la sustancia nigra del mesencéfalo a el núcleo estriado. No obstante, la sustancia nigra va a estar dividido en una pars compacta y pars reticular. La pars compacta es la que está generando células dopaminérgicas. De esta parte va a salir esta vía. La otra parte, que es la pars reticular, tiene unas células que van a tener una liberación más mayoritaria GABAnérgicas, de GABA. Bueno, la última vía, que es la vía túbero-infundibular, va a ir a partir del infundíbulo
del núcleo arcuato y va a ir hacia las venas portales del infundíbulo. Y si pueden notarlo, que está en sí cerca de la adenohipófisis. Parte de la adenohipófisis está siendo irrigada por esta. La dopamina lo que hace generalmente es ir, dopamina, a tener una función inhibitoria a las células galactotropas. Por lo tanto, estas células no van a producir lo que es la prolactina. Tiene un efecto regulador sobre ella. Cuando la dopamina no se secreta, el efecto se va y la producción de prolactina incrementa. Por lo tanto, cuando esta vía tubero-infundibular falla, lo que va a estar generando es un aumento de prolactina y a eso conlleva a la hiperprolactinemia, marcada aquí. Por cierto, la anterior vía que habíamos mencionado, nigroestriada, cuando se altera va a producir síndromes, alteraciones motoras, que son los síndromes extrapiramidales, y uno de sus representantes viene a ser el parkinsonismo, que también lo podemos encontrar como un efecto secundario a los antipsicóticos. Antipsicóticos. Vamos a algunas preguntas de ello. Lo siguiente. Un hombre de 25 años acude al médico para una consulta sobre el consumo de drogas. La semana pasada probó cocaína por primera vez durante un evento empresarial, debido a que su padre tenía un trastorno por consumo de sedantes. El paciente siempre había sido cauteloso con las sustancias adictivas. Ahora le preocupa el potencial adictivo de esta sustancia. Se ha demostrado que incluso una sola exposición a la cocaína puede provocar cambios plásticos, la plasticidad, en los circuitos del sistema límbico, lo cual influye en el desarrollo de la adicción. La remodelación sináptica subyacente se inicia mediante la activación de receptores postsinápticos que actúan como canales iónicos que permiten la entrada no selectiva de cationes a la neurona. Listo. La pregunta, ¿la activación de cuál de los siguientes receptores es probable responsable del proceso de remodelación sináptica descrito? Me están hablando de qué tipo de neurotransmisores, ya por sí, qué neurotransmisor va a producir la activación de tal receptor. Recordemos que la NMDA es a partir de la glutamina. Activación a partir de la glutamina. La célula, el receptor dopamina ND1, dopamina. Muscarínicos y opioides también son otros mencionados. El caso que nos están informando viene a ser una sustancia adictiva, drogas, y que son cationes. Por lo tanto, la célula va a estar teniendo un proceso excitatorio. Y si recordábamos también lo mencionado, el glutamato tiene una actividad excitatoria que participa en la cognición, aprendizaje y adicción. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta viene a ser la NMDA. Lo siguiente es: una mujer de 34 años acude al médico debido a una historial de 6 semanas de depresión, pérdida de interés, dificultad para dormir. También ha perdido 4.5 kilogramos de peso. Durante este periodo no ha sido tan productiva en el trabajo como antes debido a la dificultad para concentrarse. No hay evidencia de ideación suicida. Los estudios de laboratorio, primero descarte del orgánico, incluyen la hormona estimulante de la tiroides. Se encuentran dentro del rango de referencia normales. El médico prescribe el tratamiento de escitalopram. Este medicamento actúa sobre un neurotransmisor que se produce en cuál de los siguientes estructuras cerebrales. Recordemos que el escitalopram nos pide recordar aquí que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Con esa información tenemos en cuenta que la serotonina es producida directamente en el núcleo de RAF.
a nivel del mesencéfalo. Recordamos que la serotonina se recapta, inhibe su recaptación, por lo tanto mantiene la concentración en la hendidura sináptica de este neurotransmisor producido en el núcleo de Raffer.